Hoy vamos a hablar de las figuras literarias. Las figuras literarias, como parte fundamental de la literatura, siempre le van a dar belleza, siempre le van a dar una parte muy rica a nuestro escrito. Estas figuras literarias se embellecen todo el tiempo los escritos o como tal la literatura. Espero podamos entender un poco más de este tema y podamos aclarar y ver un poco cómo estas figuras literarias todo el tiempo van a embellecer nuestros textos. Dentro de las figuras literarias encontramos las clases de figuras que tienen que ver con figuras de sonido. En ese caso, las figuras de sonido son la aliteración, la onomatopeya o la paranomasia, que quiere decir que son figuras que tienen sonidos específicos que embellecen como tal el relato. También hay figuras de orden, pues en este caso como las anáforas, los epítetos, el hiperbatón y el polisidentón. También otros tipos de figuras son las figuras de sentido, que en este caso son las metáforas, las hipérboles, los símiles, la antítesis, la personificación y la sinestesia. Es decir, como recurso literario, cada poeta o cada escritor le da belleza y busca una manera de recrear mucho más su literatura, de expresar mucho mejor sus palabras, y por eso usa lo que son las figuras literarias, que lo que hacen es embellecer todo el tiempo el escrito o el relato de cada uno de los autores. Vamos a ver un poco de ejemplo de las figuras literarias más importantes. Entonces, en este caso tenemos la figura literaria de la metáfora. La metáfora lo que hace es comparar, es una comparación implícita donde expresa un nexo correspondiente. En la metáfora encontramos como ejemplo un escrito como este: los suspiros se escapan de una boca de fresa. ¿Sí? Hay una comparación, en este caso, de los suspiros con, generalmente con la boca de fresa. Ahí compara implícitamente y ahí de pronto no hay ningún nexo correspondiente en lo que son suspiros con una boca de fresa, pero eso es lo que hace la metáfora. Entonces, en esa explicación, la boca de fresa se va a comparar con el color, aunque no exista, en ese caso no exista comparación con lo que son los suspiros, pero el autor está embelleciendo su relato y por eso está utilizando lo que son las metáforas. Otra de las figuras literarias es la comparación. La comparación ahí es la relación entre dos términos, digamos que en una semejanza, donde tengan una semejanza entre una realidad específica. Entonces, en uno de los ejemplos de lo que puede ser una comparación en un escrito, podemos decir: como perro olvidado que no tiene huella ni olfato. Entonces, ¿cuál es la explicación acá? Pues que el hablante está comparando a un perro olvidado a través de un nexo común, ¿no? Que no tiene huella ni olfato. Entonces, él se está comparando. Sí, en ese caso puede estar hablando de la situación de un personaje, pero lo está comparando con un perro olvidado que no tiene una huella y que no tiene un olfato. Ahí está utilizando la comparación. En este otro caso, la figura literaria es la hipérbole. ¿Qué hace la hipérbole? Es como la visión que exagera la realidad, o la amplifica o la disminuye. Entonces va a tener estas dos características: exagerar la realidad o disminuirla, amplificándola, o sea, creciendo, o disminuyéndola. Entonces, un ejemplo de una hipérbole lo podemos encontrar en estas palabras: érase un hombre a una nariz pegado. Entonces aquí se está exagerando el tamaño de la nariz de una persona, ¿sí? Porque está diciendo que érase un hombre a una nariz pegado, es decir, está dándole demasiada amplitud a este término de nariz. Ahí se está utilizando la hipérbole. Otra figura literaria es la antítesis. ¿Qué quiere decir la antítesis? Es una contraposición de dos palabras o frases con un significado opuesto. Entonces, en uno de los ejemplos: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero
que muero porque no muero. Entonces de pronto no lo entendemos tan rápido, no lo entendemos tan fácil, pero lo que está haciendo acá es que está contraponiendo una palabra, vivo sin vivir. Está hablando de vida y en ese caso no está viviendo. En mí de tal manera espero que muero porque no muero. Entonces ahí en todo momento nos está anteponiendo, contraponiendo palabras, que en este caso como vivir y en este caso como morir. Otra de las figuras literarias es el pleonasmo. Pleonasmo es como el uso de repetición de palabras muchas veces innecesarias, que no son necesarias en el escrito. Entonces vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo puede decir temprano, madrugo, la madrugada. Entonces vemos que ahí hay una reiteración de términos que no deberían ir como en ese momento. Pero lo que está haciendo aquí el autor es como permitiéndonos llegar a este uso de esta figura. Entonces temprano, madrugo, en la madrugada. Y en este caso es una figura literaria. Otra de las figuras literarias que encontramos es la literación. La literación va a permitir como la reiteración de sonidos que son semejantes, tienen una semejanza entre sí. Uno de los ejemplos es en el silencio, solo escuchaba un susurro de abejas que sonaban. Entonces hay reiteración de sonidos. Silencio con susurro con abejas que sonaban. Ahí está notoria la parte de la literación. Reitera sonidos que son semejantes. Otra figura es la onomatopeya. Esta onomatopeya tiene una parte que es un signo que va a imitar un sonido natural. Entonces, lo vemos en un ejemplo. En la tristeza de hogar, golpea el tic-tac del reloj. Entonces, aquí encontramos que es un signo que va a imitar un sonido. Entonces, habla de la tristeza que golpea como un tic-tac del reloj. Ahí básicamente está haciendo, es una figura literaria onomatopéyica. Otra figura literaria es la anáfora, que es la reiteración de una o de más palabras. En este caso, un ejemplo: ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar. Aquí está reiterando básicamente las palabras. Ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar. Ahí está utilizando la figura literaria de la anáfora. La sinestesia es una atribución de una sensación o de un sentido que no le corresponde. Entonces, en el ejemplo podemos verlo cuando dice salve el celeste sol sonoro. Es una atribución, ¿sí? Una sensación de un sentido que no corresponde. Aquí está utilizando la sinestesia como tal. Otra de las figuras es la personificación. La personificación va a atribuir cualidades humanas a un ser inhumano. Entonces, en el ejemplo, abro la puerta en otra tierra y pasa la niebla con sus dedos repentinos. Entonces, aquí está personificando que la niebla tiene unos dedos repentinos. Ahí está utilizando la personificación. Y para terminar, como les decía, siempre las figuras literarias van a embellecer los escritos y los relatos. Van a permitir que el autor, el poeta, enriquezca su relato, lo embellezca y lo haga mucho más bello, mucho más importante, mucho más trascendente y mucho más gustativo también para sus lectores o para las personas que lo leen y que lo hacen también suyo. Espero hayamos podido entender un poco más este tema y me acompañen en un nuevo video.